Esa opresión en el pecho cuando piensas en la muerte, ese vacío que te hace desviar la mirada cada vez que alguien menciona la palabra, ese pánico silencioso que te asalta a las 3 de la madrugada cuando el mundo duerme y tú te enfrentas a tu propia mortalidad. No es miedo al final, es algo mucho más perturbador. Es el eco de todas las veces que ya cruzaste ese umbral. Tu cuerpo no recuerda, pero tu alma sí. Y ese reconocimiento ancestral, esa memoria celular de haber atravesado la muerte docenas, quizás cientos de veces, es lo que te paraliza cuando intentas mirarla de frente. Rudolf Steiner no era un místico que hablaba en parábolas reconfortantes. Era un científico del espíritu, un investigador de lo invisible que se atrevió a mapear territorios que la ciencia materialista ni siquiera admite que existan, y lo que descubrió sobre la muerte no tiene nada que ver con las fantasías celestiales que te vendieron en la infancia, ni con la oscuridad terminal que proclama el ateísmo moderno. La verdad está en un territorio intermedio mucho más inquietante. La muerte es un proceso técnico, tan preciso y ordenado como el nacimiento, y tú ya lo has experimentado más veces de las que puedes imaginar. Cuando tu corazón deje de latir, cuando tus pulmones exhalen por última vez ese aire que ahora respiras sin pensar, algo extraordinario comenzará a suceder. No habrá túnel de luz instantáneo, ni ángeles esperándote con partituras celestiales. Steiner describió con precisión clínica lo que denominó el cuadro de memoria o panorama de vida. Durante aproximadamente 3 días después de la muerte física, permaneces en un estado de conciencia expandida donde toda tu existencia se despliega ante ti, no como recuerdo, sino como experiencia viva. Y aquí viene lo brutal. La experimentas en sentido inverso, desde el momento de tu muerte hasta tu nacimiento. Imagina esto: cada palabra envenenada que lanzaste contra alguien, la sientes ahora en carne propia, no metafóricamente, sino con la intensidad exacta con la que la otra persona la recibió. Cada humillación que infligiste, cada traición que perpetraste, cada momento de crueldad deliberada o negligencia indiferente, todo eso regresa a ti, pero ahora tú eres el receptor. No hay escapatoria, no hay justificaciones, no hay narrativas que construir para proteger tu ego. Experimentas el impacto real de tu existencia en los demás con una claridad que es imposible en el cuerpo físico, donde el ego actúa como amortiguador constante contra la verdad. Pero también sucede lo contrario, y aquí es donde la experiencia adquiere una cualidad redentora. Cada acto genuino de bondad, cada momento en que elegiste la verdad sobre la conveniencia, cada instante de amor auténtico que ofreciste sin esperar retorno, todo eso también lo experimentas amplificado. Sientes la calidez que generaste en el alma de otro, la luz que encendiste en su oscuridad, la esperanza que despertaste cuando nadie más lo hacía. Y comprendes, con una claridad demoledora, que esos fueron los únicos momentos en que realmente estuviste vivo. Este panorama de vida no es un castigo divino, ni un premio celestial. Es simplemente la digestión espiritual de tu experiencia terrestre. Steiner lo comparó con el proceso que ocurre cuando digieres un alimento. Primero lo consumes, luego tu organismo extrae los nutrientes y desecha los residuos. Tu vida física fue el alimento. Ahora tu ser espiritual debe extraer la esencia, el aprendizaje puro, la sabiduría destilada de cada experiencia. Sin este proceso, tu paso por la tierra sería completamente inútil, como comer sin digerir. Después de estos 3 días cruciales, entras en lo que Steiner llamó cama loca, y aquí la experiencia se vuelve verdaderamente infernal para aquellos que vivieron atados a los deseos materiales. Cama loca no es un lugar, es un estado de conciencia, una región del mundo espiritual donde todavía permaneces conectado a tus anhelos terrenales, pero ahora sin el instrumento físico para satisfacerlos. Piensa en ello. El alcohólico que acaba de morir experimenta una sed ardiente por el alcohol, pero no tiene boca para beber. El adicto al poder sigue ansiando control y dominio, pero no tiene manos para manipular ni voz para ordenar. El lujurioso arde en deseo, pero no posee cuerpo para consumar nada. Esta no es una tortura impuesta desde afuera. Es el resultado natural de haber construido tu identidad sobre fundamentos que solo existen en el plano material. Durante décadas, te convenciste de que eras tus posesiones, tu estatus, tus placeres físicos, tus adicciones.
Ahora, despojado del cuerpo, descubres que esas cosas nunca fueron realmente tuyas, y peor aún, que nunca fueron realmente tú. El sufrimiento en cama loca es el proceso de desidentificación forzada, el desmantelamiento doloroso de todas las ilusiones que sostenían tu sentido de identidad. Y aquí está la parte que pocos comprenden. La duración de tu estancia en cama loca es proporcional a la intensidad de tus apegos terrenales. Alguien que vivió con desapego espiritual, que cultivó intereses más allá de lo sensorial, que construyó su identidad sobre valores internos en lugar de validaciones externas, atraviesa cama loca rápidamente, como quien cruza una habitación sin detenerse. Pero aquellos que invirtieron toda su conciencia en lo material, que nunca desarrollaron una vida interior, que rechazaron sistemáticamente cualquier dimensión espiritual de la existencia, esos pueden permanecer atrapados allí durante décadas de tiempo terrestre, quemándose lentamente en el fuego de sus propios deseos, imposibles de satisfacer. Steiner fue brutalmente honesto sobre algo que las religiones tradicionales prefieren endulzar. No todos los muertos están en paz. Muchos están en agonía, no porque Dios los castigue, sino porque se castigaron a sí mismos al construir una identidad completamente dependiente de lo que solo existe en el plano físico. El infierno no es un lugar al que vas, es un estado que cargas contigo cuando tu conciencia está estructurada en torno a ilusiones materiales, pero eventualmente, incluso las cadenas más gruesas, se queman. Después de cama loca, viene algo que Steiner describió con asombro reverente: el ascenso a través de las esferas planetarias, el viaje del alma a través de regiones espirituales cada vez más elevadas. Primero la esfera lunar, donde te encuentras con las almas de aquellos con quienes compartiste lazos kármicos. Luego la esfera de Mercurio, donde se procesan los aspectos intelectuales de tu vida. Venus, donde se purifica todo lo relacionado con el amor y los vínculos afectivos. El Sol, donde tu ser se encuentra con entidades espirituales superiores y comienzas a preparar el diseño de tu próxima encarnación. Y aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente extraordinaria. Durante este ascenso por las esferas, tú, junto con seres espirituales guías, comienzas a diseñar meticulosamente tu próxima vida. Eliges a tus padres no por casualidad, sino porque sus características genéticas, psicológicas y espirituales te proporcionarán exactamente las herramientas y obstáculos que necesitas para tu próxima fase de desarrollo. Diseñas los encuentros principales que tendrás, no los detalles específicos, pero sí las grandes encrucijadas donde se te presentarán elecciones cruciales. Configuras las pruebas que enfrentarás, las tentaciones específicas que deberás superar, las fortalezas que necesitarás desarrollar. Pero aquí viene la parte que debería hacerte cuestionar cada queja que has pronunciado sobre tu vida. Antes de encarnar nuevamente, se te muestra el plan completo. Ves el sufrimiento que enfrentarás, las pérdidas que experimentarás, las dificultades que deberás atravesar, y aceptas todo eso conscientemente porque comprendes, desde esa perspectiva espiritual expandida, que esas precisamente son las experiencias que tu alma necesita para evolucionar. El niño que nace en pobreza, el que viene con una enfermedad congénita, el que enfrentará traiciones devastadoras, todos ellos eligieron esas condiciones desde el mundo espiritual porque sabían que esas específicas fricciones con la materia pulirían las facetas de su ser que necesitan desarrollo. Y luego sucede algo misericordioso y terrible a la vez. Olvidas. Steiner llamó a esto el paso por el río Leteo, el olvido necesario, porque si recordaras todo el plan, si supieras que cada obstáculo fue diseñado por ti mismo, perderías la autenticidad de la experiencia. El crecimiento espiritual requiere resistencia genuina, requiere que enfrentes lo desconocido con coraje real, no con la tranquilidad de quien conoce el final de la historia. El olvido no es crueldad divina, es metodología pedagógica perfecta. Así que aquí estás, leyendo estas palabras, quejándote de la vida que tú mismo diseñaste con precisión quirúrgica antes de nacer. Ese jefe insoportable que te hace la vida imposible, esa pareja que te desafía constantemente, esa enfermedad que te obliga a detenerte y reconsiderar todo, no son accidentes cósmicos ni castigos kármicos, son el plan de estudios que tú mismo elaboraste cuando tenías la perspectiva completa,
cuando podías ver lo que tu alma realmente necesita en lugar de lo que tu ego temporalmente desea. Antes de que continuemos, dime, ¿alguna vez sentiste la presencia de alguien que ya murió? ¿Qué pasaría si descubrieras que elegiste todo tu sufrimiento antes de nacer? Deja un comentario y le daré un corazoncito a tu comentario. Aprovecha, dale like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre este fascinante misterio. Tus muertos no partieron, eres tú quien dejó de escuchar. Esa sensación que te atraviesa cuando crees haber escuchado la voz de alguien que ya murió, ese instante fugaz en que juras haber sentido su presencia en la habitación, ese sueño tan vívido que al despertar no estás seguro de si fue fantasía o encuentro real. No es tu mente jugándote trucos. Es tu sordera espiritual fallando por un momento, permitiendo que una fracción de la realidad más amplia penetre tu conciencia embotada. Rudolf Steiner no especulaba cuando afirmaba que los muertos están tan presentes en tu vida como cuando tenían cuerpo, quizás más. Pero tú has construido muros tan densos de materialismo, escepticismo y ruido mental que sus voces rebotan impotentes contra la fortaleza de tu incredulidad. La primera revelación que Steiner comunicó sobre los muertos debería sacudir los cimientos de cómo vives. Ellos no están descansando en paz, como un eufemismo piadoso para la aniquilación. Están intensamente activos, vibrantes de conciencia, más despiertos de lo que jamás estuvieron mientras arrastraban un cuerpo físico, liberados de la pesadez de la materia, de las necesidades del cuerpo, de las distracciones sensoriales constantes. Su conciencia se ha expandido de formas que apenas podemos imaginar desde nuestra prisión de carne y hueso. Y desde esa conciencia expandida, ellos te observan, te acompañan, intentan guiarte, alertarte, consolarte, pero tú estás demasiado ocupado revisando tu teléfono, demasiado sumergido en tus preocupaciones triviales, demasiado convencido de que lo único real es lo que puedes tocar con tus manos. Cada noche, cuando tu cuerpo cae en el sueño y tu conciencia se libera temporalmente de sus ataduras físicas, sucede algo extraordinario que tu memoria diurna no retiene. Te reúnes con ellos. Steiner describió esto con precisión meticulosa. Durante el sueño, tu cuerpo astral y tu yo superior se separan del cuerpo físico y etérico, ascendiendo a regiones del mundo espiritual donde el encuentro con los muertos no solo es posible, sino inevitable. Esa abuela que te crió y murió hace 5 años, ese amigo de la infancia que se fue demasiado pronto, ese padre con quien nunca pudiste reconciliarte antes de su partida, todas esas noches, mientras tu cuerpo descansa inconsciente, tu alma se encuentra con las suyas y conversan. No con palabras, porque el lenguaje es un instrumento torpe del plano físico, sino con un intercambio directo de conciencia a conciencia, de esencia a esencia. Ellos te muestran perspectivas que no puedes captar durante el día, te ofrecen sabiduría destilada de su nueva posición privilegiada, intentan advertirte sobre caminos que te llevarán al sufrimiento innecesario. Y tú, en ese estado de conciencia nocturna, los comprendes perfectamente, respondes, dialogas, abrazas sin cuerpos, compartes sin palabras. La comunión es total, la conexión es absoluta, pero luego amanece. Tu conciencia vuelve a sumergirse en el cuerpo físico, tu cerebro retoma el control, tu ego reconstruye sus murallas, y todo ese encuentro nocturno se disuelve como niebla bajo el sol. Quizás retienes una sensación vaga, una emoción residual, fragmentos inconexos que llamas un sueño extraño, antes de descartarlos por completo. No recuerdas nada conscientemente porque tu cerebro físico no estuvo presente en ese encuentro. Y sin el cerebro, la memoria ordinaria no puede formarse, pero tu alma recuerda. Tu ser profundo lleva la marca de cada conversación nocturna con tus muertos, aunque tu personalidad diurna permanezca completamente ignorante. Steiner también reveló algo que contradice las creencias confortables sobre la muerte. No todos los muertos están igualmente disponibles para este tipo de comunicación. Aquellos que vivieron vidas profundamente materialistas, que negaron sistemáticamente cualquier dimensión espiritual de la existencia, que construyeron su identidad completamente sobre lo físico y lo sensorial, estos quedan atrapados en regiones espirituales inferiores, demasiado cercanas al plano material,
pero sin poder interactuar con él. Es una condición de tormento particular. Están suspendidos entre dos mundos, incapaces de soltarse completamente de la tierra, pero también incapaces de tocarla. Estos muertos a menudo se convierten en presencias opresivas, no porque sean malvados, sino porque su desesperación y confusión emanan energías densas que los vivos sensibles pueden percibir como presencias inquietantes. Por otro lado, aquellos que cultivaron intereses espirituales durante su vida, que desarrollaron capacidades de pensamiento más allá de lo meramente material, que construyeron puentes conscientes entre lo visible y lo invisible, mientras aún respiraban, estos ascienden más rápidamente a regiones espirituales superiores, donde su influencia sobre los vivos se vuelve más sutil, pero también más profunda y beneficiosa. Desde esas alturas espirituales pueden inspirar, guiar, proteger de formas que los muertos atrapados en regiones inferiores simplemente no pueden. Y luego está la verdad más incómoda de todas, la que Steiner nunca endulzó. Algunas relaciones que terminaron mal en vida continúan siendo problemáticas después de la muerte. Si tuviste un conflicto sin resolver con alguien que murió, si quedaron palabras no dichas, traiciones no perdonadas, heridas no sanadas, esas dinámicas no desaparecen mágicamente cuando uno de los involucrados pierde el cuerpo físico. De hecho, a menudo se intensifican porque el muerto, ahora con una perspectiva más amplia, ve con claridad dolorosa los errores que cometió, el daño que causó, y puede experimentar un arrepentimiento ardiente, pero sin forma de expresarlo o rectificarlo directamente. Aquí es donde se forma una de las situaciones más trágicas del mundo espiritual. El muerto, que desesperadamente intenta comunicarse con el vivo para pedir perdón, para ofrecer explicaciones, para sanar lo que quedó roto, pero el vivo está tan cerrado, tan amurallado en su dolor o su resentimiento, tan convencido de que el muerto ya no existe, que ninguna comunicación puede penetrar. Y así ambos permanecen atrapados en un infierno de conexión imposible, uno queriendo reparar, el otro incapaz de recibir. Esto puede durar años, décadas, incluso extenderse más allá de la vida del vivo, convirtiéndose en deudas kármicas que deberán resolverse en encarnaciones futuras. Steiner enseñaba que los grupos de almas reencarnan juntos, alternando roles, cambiando dinámicas, pero manteniendo conexiones que atraviesan múltiples vidas. Tu familia actual no es casualidad. Son almas con las que has estado entrelazado durante siglos, quizás milenios. Ese hermano que te vuelve loco probablemente fue tu padre en otra vida, o tu hijo, o tu rival. Esa pareja con la que tienes una conexión inexplicable, como si se conocieran desde siempre. Probablemente es porque literalmente se conocen desde siempre, solo que en cuerpos diferentes, en épocas diferentes, en circunstancias diferentes. Y cuando uno de ustedes muere, la conexión no se rompe, simplemente se vuelve invisible para el que permanece en el cuerpo. El infierno es opcional, pero sigues eligiéndolo. No hay demonio con tridente esperándote al final del camino. No hay juez cósmico con balanza pesando tus pecados contra tus virtudes. No hay sala de tribunal celestial donde argumentarás tu caso ante una deidad enfurecida. Esta es quizás la revelación más liberadora y más aterradora que Rudolf Steiner trajo al mundo. No existe castigo divino, solo existe consecuencia. Y la diferencia entre ambos conceptos es abismal, porque mientras el castigo puede ser injusto, arbitrario, desproporcionado, la consecuencia es siempre perfectamente calibrada, matemáticamente precisa, inevitable como la gravedad. Cada pensamiento que generas no se disuelve en la nada después de pensarlo. Cada palabra que pronuncias no desaparece cuando el sonido deja de vibrar en el aire. Cada acción que ejecutas no termina cuando el movimiento cesa. Steiner describía el karma no como un sistema moral de recompensas y castigos, sino como física espiritual, tan exacta y predecible como las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas. Cuando arrojas una piedra al aire, ésta debe caer, no porque el universo te castigue por lanzarla, sino porque la gravedad es una ley inmutable. Cuando generas una causa en el plano espiritual, ésta debe producir un efecto, no porque Dios lo decrete, sino porque la causalidad es inherente a la estructura misma de la realidad.
Pero aquí está lo que la mayoría no comprende. El karma no es simplemente acción y reacción en un sentido mecánico burdo. Es algo infinitamente más sofisticado y perturbador. Cuando mientes, no estás simplemente creando una situación externa que eventualmente te retornará como mentira recibida. Estás literalmente distorsionando tu propio cuerpo etérico, creando una deformación en la estructura sutil de tu ser que permanecerá contigo después de la muerte y que deberás corregir, ya sea en el mundo espiritual o en tu próxima encarnación. Steiner podía ver estas deformaciones en las personas vivas. Mentirosos habituales mostraban torsiones específicas en sus cuerpos etéricos. Personas crueles portaban oscurecimientos en regiones particulares de su aura. Individuos egoístas exhibían contracciones que limitaban su capacidad de recibir influencias espirituales superiores. Y esto continúa después de la muerte. Esa fantasía consoladora de que la muerte borra la pizarra, de que puedes vivir como un monstruo durante 80 años y luego simplemente cesar de existir, esquivando todas las consecuencias de tu existencia, es exactamente eso, una fantasía. Cuando abandonas el cuerpo físico, no abandonas tu conciencia. Llevas contigo cada patrón de pensamiento que construiste, cada hábito emocional que cultivaste, cada tendencia viciosa o virtuosa que permitiste que se arraigara en tu ser. El avaro no deja de ser avaro por morir, simplemente se convierte en un avaro sin dinero que acumular. El adicto al poder no abandona su sed de dominio, se vuelve un adicto sin peones que manipular. El lujurioso no se libera de su deseo, se transforma en un conjunto de anhelos ardientes sin cuerpo para satisfacerlos. Steiner también reveló algo que desmantela por completo la idea de un perdón divino fácil. Nadie puede perdonarte tus acciones excepto aquellos a quienes dañaste, y eventualmente tú mismo, Dios, las entidades espirituales superiores, los maestros cósmicos. Ninguno de ellos puede simplemente borrar las consecuencias de tus actos, no porque sean crueles o rígidos, sino porque hacerlo violaría la estructura misma de la realidad, la ley de causa y efecto que sostiene toda la creación. Si pudieras causar daño y luego ser perdonado externamente sin ningún proceso de rectificación real, el universo entero colapsaría en caos moral. En cambio, lo que sucede es esto. Después de Kamaloka, cuando asciendes a regiones espirituales superiores, participas junto con entidades espirituales guías en el diseño de tu próxima encarnación. Y en ese diseño, incluyes específicamente situaciones que te permitirán experimentar lo que hiciste experimentar a otros, no como castigo, sino como educación experiencial directa. Si fuiste cruel, diseñarás una vida donde experimentarás crueldad, no para sufrir gratuitamente, sino para comprender visceralmente lo que infligiste. Si traicionaste, configurarás circunstancias donde serás traicionado, no por venganza cósmica, sino porque solo a través de experimentar la traición en carne propia podrás comprender la profundidad del daño que causaste y desarrollar la capacidad de empatía que te faltaba. Esto significa algo radical. Cuando alguien te hace daño en esta vida, cuando enfrentas sufrimiento aparentemente injusto, cuando experimentas pérdidas devastadoras, no es porque el universo sea cruel o caótico, es porque tú mismo, desde tu perspectiva espiritual expandida antes de nacer, identificaste que necesitabas exactamente esas experiencias para equilibrar el karma que generaste en existencias previas y para desarrollar cualidades que tu alma requiere cultivar. El niño que nace en extrema pobreza eligió esas condiciones para aprender desapego y valorar lo espiritual sobre lo material. El que nace con discapacidad física escogió ese obstáculo para desarrollar fortaleza interior y compasión. El que enfrenta traición tras traición probablemente fue él mismo un traidor serial en vidas pasadas y ahora debe aprender la lección desde el otro lado. Pero aquí está el giro perverso que nadie quiere admitir. Incluso sabiendo todo esto, incluso comprendiéndolo intelectualmente, la mayoría sigue eligiendo el infierno. Porque el infierno no es un lugar al que vas después de morir, es un estado que cultivas ahora, en este momento, con cada pensamiento mezquino, cada palabra envenenada, cada acción egoísta. Cada vez que eliges la mentira sobre la verdad porque es más conveniente, estás tejiendo las cuerdas que te atarán en Kamaloka. Cada vez que priorizas el placer inmediato sobre el bien a largo plazo,
Estás construyendo la jaula donde te consumirás después de la muerte. Cada vez que dañas a otro y lo justificas con narrativas que protegen tu ego, estás diseñando la próxima vida donde experimentarás ese mismo daño magnificado. Y lo más perturbador, todo esto es completamente opcional. Nadie te obliga a vivir así. Ninguna fuerza externa te impide elegir diferente en este preciso momento. Steiner era enfático sobre esto. Cada instante ofrece la oportunidad de cambiar de dirección, de comenzar a deshacer los nudos kármicos, de construir un cuerpo espiritual luminoso en lugar de uno deformado por vicios. Cada momento de autopercepción genuina, cada acto de honestidad brutal contigo mismo, cada vez que eliges verdad sobre confort, estás literalmente reconfigurando tu estructura etérica, preparando un tránsito más suave después de la muerte y una próxima encarnación más elevada. Pero la resistencia a esto es feroz porque requiere algo que el ego aborrece: responsabilidad total. Es mucho más cómodo creer que eres víctima de circunstancias externas, que otros son responsables de tu sufrimiento, que el universo es injusto contigo. Esa narrativa te permite seguir viviendo como vives sin tener que cambiar nada fundamental. Pero aceptar lo que Steiner enseñaba significa reconocer que tú eres el arquitecto de tu propio infierno, que cada gota de sufrimiento que experimentas es consecuencia directa de elecciones que hiciste, si no en esta vida, en las anteriores, y que el único que puede liberarte de ese infierno eres tú mismo, no mediante creencias o rituales, sino mediante transformación real de tu ser.